UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bueno, aquí estamos activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Ya estamos en la segunda semana de agosto, espero pasar agosto, y hoy día tenemos un tema muy entretenido porque hoy día nos acompaña la neuropsicóloga Claudia Salas. Ella es diplomada en gestión de salud, tiene un diplomado en neuropsicología clínica y también ha profundizado sus estudios con un magíster de neuropsicología clínica. Así que vamos a estar conversando con ella de qué significa la neuropsicología, cuál es el aporte que le puede hacer la neuropsicología a la clínica y de alguna forma también cuáles son las herramientas que ella utiliza, digamos, para poder hacer su diagnóstico, porque tiene herramientas de alta tecnología, bastante innovadora. Ella es una de las 3 psicólogas en Chile o psicólogos de Chile que tiene, digamos, utiliza esta metodología de trabajo. Y nosotros en este programa de activamente que nos preocupamos y nos ocupamos de la salud mental y el bienestar, queremos saber, digamos, de esto. Les recuerdo que pueden visitarnos en www.sabiasalud.cl y en un clic, digamos, poder tener, digamos, una conversación para poder ser guiados en un proceso de toma de horas en la línea de la psiquiatría, en la línea de la psicología y también, digamos, en la línea de la educación, psicopedagogía, creo que tenemos, sí, psicopedagogía también tenemos. Bueno, Claudia, ¿cómo estás? Hola Salvador, gracias por la invitación, estoy súper bien, muy contenta de poder conversar y aportar a la difusión de la neuropsicología, especialmente en la práctica clínica, porque hay hartas dudas, parece, siempre van surgiendo inquietudes de las personas, llegan como sin saber mucho y los profesionales están poco a poco formándose. Correcto. Mira, ¿qué es lo que yo te voy a hacer algunas preguntas como desde mi ignorancia? ¿Ya? Así que son preguntas que van a ser bien, que nos van a Me servir harto, encanta yo la creo, ignorancia, que dale nomás. nos van a servir harto para poder como que nuestros auditores, las personas que nos están mirando, puedan como comprender, digamos, de qué se trata esto. Ujú. ¿A qué se dedica la neuropsicología? ¿Dónde está puesta como disciplina? ¿Qué hace un neuropsicólogo? Si nos podrías contar un poquito de eso. Mira, la neuropsicología es un área de especialización de los profesionales de la salud, ¿ya? ¿Mm? Por lo tanto, el campo es bastante abierto, sin embargo, es mucho más profundizado por terapeutas ocupacionales y psicólogos en esa línea. ¿Qué es lo que hace? En palabras súper simples, estudia la relación del cerebro con nuestra conducta y emociones. O sea, ¿qué pasa aquí que hace que se manifieste acá? ¿Sí? ¿Cómo vamos procesando la información? ¿Cuál es el recurso cognitivo que se asocia a las conexiones neuronales, a la química, que hace que veamos el mundo como lo vemos y que nos movamos en él desde tantas subjetividades, ¿no? Mira, a mí me encanta pensar que esto es como una búsqueda de tesoros, porque no hay cerebro igual a otro, no hay conexión neuronal igual a otra, por lo tanto, cada caso es buscar, meterse, averiguar, ¿no? Es interesante esto que señalas, porque esto de cada cerebro que es distinto a otro. Bueno, entonces lo que voy entendiendo es que de alguna forma la neuropsicología busca establecer como estas relaciones entre el comportamiento del sujeto y también los procesos que se dan a nivel químico, cerebral, y me imagino que también están localizadas en alguna área del cerebro, ¿cierto? Oye, Sí, o sea, dime. no, dele nomás, dele, te lo escucho. O sea, ha habido durante mucho tiempo, yo creo que desde Aristóteles posiblemente, muy atrás, un interés por encontrar un lugar para el amor, un lugar para el razonamiento, un lugar para la religiosidad, como se dijo, se buscaba en alguna parte, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que se ve es que el cerebro funciona de maneras tan increíbles que a veces, por ejemplo, en cerebros que están alterados orgánicamente, como en el caso de la epilepsia, y se ha dicho que la memoria está aquí, por decir algo, está aquí, pero resulta que esa persona cuando le aplicas la prueba neuropsicológica sale relativamente bien en memoria. ¿Pero Hasta aquí, cómo?
O sea, aquí cuando tú dices aquí, porque nos están escuchando, digamos, en la radio, tú te refieres Ah, como al lado derecho de la claro, cabeza. es parte del cerebro, ¿no? Ah, Está en una parte del cerebro, aquí detrás de la oreja, como a la altura del ojo, debiera estar la memoria más o menos. Sin oye, embargo, cuando y tú una, le pruebas, la ¿eh? persona sale relativamente bien, pero si tú le decís, ¿cómo si esa parte de su cerebro, la neuroimagen, está apagada? ¿Cómo es posible? Y eso es porque el cerebro además es altamente plástico durante toda la vida, en algunas etapas más, en algunas etapas menos. Entonces hay funciones cognitivas, como la memoria, por ejemplo, que puede migrar a otra parte para poder seguir funcionando. Entonces, hay algunos acuerdos de que, por ejemplo, el razonamiento, el control de impulsos está acá, El por ejemplo, frontal. claro, exacto, en el área Ah, frontal es latente, el frontal. que la coordinación puede ser y el equilibrio va a estar en la zona posterior, en la nuca. El occipital, eso, ¿no? Claro, hay algunos acuerdos generales. Sin embargo, la individualidad prima. Interesante todo lo que estábamos hablando. Se me abrió como muchas conexiones neuronales y en mi diversidad de atención no sé por dónde ir. Neurodiversidad. En mi neurodiversidad. Pero mira, voy a tomar un poquito esto que tú habláis de la plasticidad del cerebro, porque es bien interesante y a mí me gustaría saber cuánta plasticidad tiene el cerebro, o sea, cuánto podemos, cuál es el potencial de cambio que nosotros tenemos, digamos, en las distintas etapas evolutivas, vamos a decir, ¿ya? Porque es bien interesante como entender que pareciera que las funcionalidades pueden ir desplazándose a otras zonas, lo que a mí me abre todo un aspecto, porque yo aprendí el cerebro como con zonas como que cada zona tenía una función. Pues. Entonces, cuando tú me lo planteas así, yo me imagino nomás, esto es un rollo que me estoy pasando, tú me paras ahí, como que el cerebro tuviera como un funcionamiento holográfico. ¿En qué sentido? En que pareciera que independientemente de la zonita del cerebro, a lo mejor pues, pudiese reproducir otras funciones, que es un poco la idea de holográfica, o no tiene tanta plasticidad, o cómo se acota eso. Eso quería como saber, para no pasarme tanto películas. No, me encantaron las películas. Entre la ignorancia y las películas se puede hacer. Eh, ay, si tú me preguntáis cuándo es límite, todavía no se ha descubierto. Ya. Así para ser súper concreta. ¿Por qué? Porque efectivamente hay algunas estructuras que como maquinaria humana, ¿no? Están aquí y debieran funcionar aquí o allá, pero hay cerebros que son muy particulares. Por ejemplo, los zurdos. Los zurdos se podría decir que tienen los hemisferios como en funcionalidades diferentes. Hay personas que tienen problemas o no problemas, sino que una situación de lateralidad cruzada. Entonces lo que está en el derecho pero funciona como izquierdo y el izquierdo funciona como el derecho. Entonces siempre la particularidad y la diversidad es una característica de la neuropsicología, en donde si bien hay procesos estandarizados, como que tú decís, ya, sí, aquí hay ¿Mm? ciertas cosas, ¿no? Aquí el cerebro también se mueve, y la forma en que se mueve no puede estar estandarizada hasta ahora. Ya, perfecto. Por eso me gusta mucho esto de que tú decís que cada cerebro es distinto a otro. Si bien hay como que compartiéramos ciertas como características estructurales, a lo mejor similares, hay como un matiz o un elemento diferenciador, porque estoy pensando todo el rato en la neurodiversidad, cuando estoy hablando. Sí. Eso es, por ejemplo, en otros países la neuropsicología tiene un lugar muy importante. Entonces, una persona que tiene un accidente automovilístico y pierde la mitad de la masa de su cerebro, digamos, pierde la mitad del cerebro, literalmente, a través de programas de estimulación de horas diarias, durante algún tiempo tú le aplicas una prueba de coeficiente intelectual al cabo de un año, 2 años, y sale normal. Hoy día la estimulación, la neuroestimulación, la rehabilitación neuropsicológica está súper en pañales, o sea, recién se está conociendo la evaluación neuropsicológica. Si es que, ahora, tú me hiciste otra pregunta, que cómo funciona esto de la plasticidad a través de los años. Los primeros 7 años es una plastilina. La puedes moldear, la puedes mover, las experiencias de vida son fundamentales y eso como psicólogo lo sabes, lo sabemos en el aspecto psíquico, orgánico,
o sea, totalmente físico, motor y también cognitivo, ¿no? Emocional. Después se viene como, es que esa curva es completamente ascendente, ¿no? Como una curva hacia arriba casi directa. Pero después de los 7 hasta los 18 más o menos es una curva que sigue ascendente, pero es un poco más gradual, por supuesto con altos y bajos, dependiendo también de las experiencias de vida. Pero después de eso, efectivamente hay algunas como bajas en esa intensidad y el cerebro se sigue desarrollando especial. El cerebro se desarrolló de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Entonces este cerebro se sigue desarrollando en la zona frontal como hasta los 21 años. Por eso la adolescencia es tan crítica, porque el cerebro de verdad está creciendo, ¿no? Está armando otras conexiones. Y por eso también es tan impactante el consumo de sustancias o las experiencias traumáticas en esta edad, ¿ya? Porque está en pleno cambio, cuando se introducen otras variables. Pero los últimos, bueno, no sé si los últimos 5 años me parece, se han hecho tremendos estudios respecto a estas neuronas que pueden seguir proliferando o que pueden seguir conectándose con adultos mayores y antes se pensaba que empezaba la muerte neuronal y ahí quedaba. Pero ahora no. Resulta que las neuronas también siguen creciendo y siguen desarrollándose hasta el final de tus días. ¿Qué es lo que ocurre? Quien tiene experiencias nuevas crea nuevas conexiones neuronales. Por lo tanto, en la vejez las personas tienden como a Acabo de recluirse. tener un insight. Acabo de tener un insight gracias a lo que estáis diciendo, porque ¿sabes qué te lo voy a decir? Estaba pensando en mi papá y en mi suegro, la verdad, y en las personas mayores, y me cayó una teja increíble porque de alguna forma el poder hacer en ellos que vivan experiencias nuevas, creo que va a reproducir un bienestar en ellos, porque te estoy siguiendo toda la idea. Disculpa que irrumpa así con esto, pero cierro paréntesis, me iluminaste con Es que porque efectivamente se ha visto que esta proliferación neuronal o nuevas conexiones se reduce de manera significativa, pero es por la restricción ambiental, porque te mueves con las mismas gentes, comes la misma comida, vas a los mismos lugares. Pero lo que es un hecho es que las experiencias nuevas te van a obligar a hacer nuevas conexiones neuronales, vaya a despertar a las neuronas. Se van a activar y si esas experiencias nuevas se repiten, estas conexiones se hacen más fuertes. Qué bien. Y si eso tú lo asocias con una alimentación saludable, también vas a ayudar a la química del cerebro a tener el mecanismo suficiente, la energía para poder sostener estos cambios. Y si además a eso le pones ejercicio físico, fortaleces la musculatura y la articulación. Entonces, y esos son los 3 criterios de riesgo más importantes, fíjate, en el Alzheimer o las demencias. Y esto son hechos, sí. Oye, qué interesante, digamos, tema. Es Oye, súper. lo encuentro total, porque mira, hemos transitado en este primer bloque desde lo que significa la neuropsicología, el aporte, lo que significa la plasticidad del cerebro, las posibilidades que tenemos de ir generando cambios, digamos. Y bueno, nos vemos en un segundo bloque, pero me parece que ahora tenemos un tema, vamos con un tema, ¿Sí? ¿sí? Lo digo yo cuál. Diga el tema, el primero. Mr. Rebot, o Reboto, no sé, vamos, ¿cómo se Mr. llama? Roboto. Mis- Nos vamos con Mr. Roboto y en el segundo bloque de Activamente estaremos comentando de la neuropsicología clínica y cuál es el alcance diagnóstico, qué se diagnostica y cuáles son los aportes desde ese punto de vista. Y vamos a estar conversando también de una herramienta bastante innovadora y tecnológica que usa Claudia Sales en el tema de la neuropsicología clínica y las evaluaciones. Nos vemos en el próximo bloque. Bueno, acá estamos con el segundo bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos acá acompañados gracias a Sabia Salud, centro terapéutico integral que hoy día tiene incorporado, digamos, la herramienta de FONASA, así que pueden sacar horas a través de FONASA en la página www.sabiasalud.cl
Y también puede encontrarnos en nuestro Instagram, eh, @sabiasalud, y nos puede encontrar en nuestro Facebook, @CTI Sabia Salud, y en menos de un clic podrá estar conversando con nosotros para poder buscar la mejor de las soluciones, digamos, a temas de salud mental y bienestar. Estamos aquí conversando muy gratamente con Claudia Salas. Yo en lo particular estoy aprendiendo muchas cosas, digamos, como en mi práctica como psicólogo, y estamos hablando de la neuropsicología de la neuropsicología clínica, en qué consiste la neuropsicología clínica, y en este segundo bloque vamos a conversar del diagnóstico en neuropsicología. Y bueno, Claudia, te quería preguntar, porque habíamos estado conversando, digamos, entre medio del programa y durante el día y la semana, acerca de una herramienta que tú utilizas, digamos, para hacer un diagnóstico en el área de la neuropsicología. Y te quería preguntar en qué consiste un diagnóstico de la neuropsicología y cuál es esta herramienta, digamos, que tienes para poder hacer, digamos, un diagnóstico que aporte después a la parte clínica o aporte, digamos, a poder construir soluciones, que el diagnóstico, para que nos escuchen, digamos, todos y todas, el diagnóstico es fundamental para poder realizar cualquier tipo de tratamiento. Sí, los profesionales de cualquiera de la salud, del área de la psicología, la psiquiatría, si no contamos con buenos diagnósticos que sean certeros, las líneas de tratamiento pueden ir para cualquier lado. Por eso siempre contar con un buen diagnóstico, y un diagnóstico que muchas veces en los procesos está separado del proceso clínico, y como debería ser en verdad, es sumamente, digamos, importante, Claudia. Te dejo la palabra. Es tan importante que a mí me han llegado pacientes que me dicen, esta persona no tiene memoria, por favor evalúalo porque no tiene memoria. Y cuando lo evalúo, su memoria es fantástico, es fantástica. Lo que tiene es un déficit atencional tal que el estímulo no alcanza a ser captado para ser guardado en el almacén de la memoria. Y eso podríamos decir atrofia, no hay nada más que hacer. Pero cuando tenemos claridad diagnóstica, como tú muy bien dices, podemos dirigir con efectividad los tratamientos, y sobre todo hay un daño también de los pacientes cuando pasan de lugar en lugar, ¿no? De profesional en profesional. Y a mí me ha tocado ver en reiteradas oportunidades pacientes que tienen un alivio cuando tú les dices, mira, esto es. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se hacen las evaluaciones en neuropsicología? Hay varias áreas. Son muy amigas la neuropsicología con las neuroimágenes, ¿ya? Por lo tanto, normalmente los pacientes ya vienen o están en proceso de algún tipo de resonancia magnética, porque hay alguna sospecha de algo, y eso se puede relacionar, digamos, con el funcionamiento que tienen en las pruebas. Otra forma de evaluar, que es como súper interesante, que es que un neurocirujano abre el cerebro, ¿no es cierto? Tiene nombres científicos, por supuesto, todo esto, pero ¿para qué? En donde se van estimulando ciertas áreas, mientras un neuropsicólogo le va estimulando el cerebro. Si el área funciona, se les ponen unas banderitas y decimos, ahí no se corta. ¿Sí? Si el área no funciona, por ejemplo, podría ser removida, ¿ya? Pero por supuesto estamos en pañales. Hay algunos neurólogos formados en el extranjero que sí lo usan, pero esto es poco habitual. Entonces así, ante una neurocirugía, te aseguras de no generar tanto daño en el paciente, justamente debido a esta migración neuronal y esta migración de las funciones cognitivas que hemos hablado antes, ¿ya? Entonces, esa es una forma. Formas más tradicionales son, por supuesto, papel y lápiz, porque lo que busca la neuropsicología es estimular, presentar estímulos y ver cuál es el desempeño y el comportamiento de la persona ante determinado estímulo. Entonces, tú lo expones. Incluso hay pruebas donde hay que cansar al paciente. Es trabajo del paciente, de uno, agotarlo, ¿ya? Porque vamos evaluando diferentes áreas. Entonces eso se puede hacer con papel y lápiz, ¿ya? Son diferentes pruebas. Normalmente se categorizan en pruebas específicas para la atención, para la memoria, para la planificación, en fin. Y uno arma una batería. Esas se complementan en ocasiones con pruebas psicométricas clásicas como conocemos el WISC
o el VAES, que tienen versiones estandarizadas para Chile, y eso, para quien no sabe eso, son pruebas para medir el coeficiente intelectual, el rendimiento intelectual, en una inteligencia cristalizada, socialmente aceptada, que tiene que ver con conocimientos tradicionales. ¿Y por qué destaco eso? Porque también se ha visto que hay otros tipos de inteligencia y no hay instrumentos para medirlas. Entonces, es súper importante también destacar que las neurociencias y la psicología, la ciencia en general, se plantea de la circunstancialidad de los elementos, de las herramientas, que eso es lo que se conoce con lo que se sabe hasta hoy. Sin embargo, el universo es más amplio que eso, ¿no? Y se pueden encontrar nuevas formas. Con ese enfoque, se han desarrollado algunos software específicos, como juegos, son tipo juegos, para medir estas funciones. Estas funciones no están aisladas como en departamentos, ¿no? No es como que la atención no tenga nada que ver con la memoria, no. Hablo de estas porque son más comunes, ¿no? Todas las podemos asociar. Estas cosas se cruzan. Entonces, no es como tan puro que la habitación de la memoria es una y la habitación de la No, atención. no está departamentalizado, digamos. No está departamento, o sea, quisiéramos que fuera así, pero no. Eso es para poder explicarnos nosotros. Eso, pero no funciona. Entonces, de pronto, si falla una, te afecta a la otra, como todo un Hay una plato de red, hay tallarines. una interrelación. Sí. Y hay que descubrir cuáles son las rutas por las cuales procesamos la información. Entonces, dentro de este afán de siempre querer descubrir cosas nuevas, se desarrollaron estos software. Algunos se trabajan con pantalla táctil, no todos, otros con el computador y el mouse, y esos son como los más modernos. Y después ya vienen lo top de lo top, que es la realidad virtual, por supuesto, en donde tú le aplicas, le incorporas las gafas virtuales, que son las que se ocupan para videojuegos. No sirve cualquier gafa, tiene que ser la que sea compatible con el sistema que uno vaya a comprar, en donde se hace la simulación de escenarios, y tú durante ese rato expones a la persona los estímulos, y la máquina procesa los movimientos, las reacciones. Bueno, nos superan ampliamente en términos de cantidad de variables que se pueden medir, porque uno sea muy seco no podría llegar Oye, pero, Ye- perdón, se Carla, juntan la máquina por sí sola, que es muy importante. Tú decías, fantástico, me forro de plata y me compro las gafas y hago evaluaciones para todo. Súper buen negocio. No te sirve. ¿Por qué? Porque hay una historia. Y nuevamente nos ponemos románticos, ¿no? Hay una historia, hay un comportamiento y hay un contexto que la máquina aún no está capacitada para para leer. poder mirar. Y ahí Ahora, está la experiencia clínica, en donde tú vas interconectando variables. Entonces, todo lo que pase en la consulta, del primer contacto que establece el paciente hasta que llega, hasta que sale, todo eso es información y es fundamental. claro, es un poquito esto que de alguna forma es una tremenda herramienta, vamos a decir, ¿ya? De evaluación, una tremenda herramienta, siento, y que parece que es muy certera, pero como bien tú dices, esa herramienta la maneja una persona, digamos, un ser humano le da como el criterio al... Y en este sentido tú has tenido harta experiencia en la aplicación, digamos, de este diagnóstico, y te quería preguntar algo respecto, el otro día leí que a ver, no me acuerdo dónde lo leí, pero no sé, la leí en un magazine, no sé si es una muy interesante, no sé si era un, muy válida, digamos, la fuente, pero por eso te pregunto a ti, leí por ahí que la atención humana se había reducido un montón, la capacidad para poder atender. Y creo que el estudio señalaba que no podíamos mantener la atención más de 9 o 8 minutos hoy en día. Entonces yo te quería preguntar un poquitito, porque la atención está muy conectada a todo el procesamiento de información y también al adquirir nuevos conocimientos, etcétera. Entonces, estoy pensando un poco en las mamás que nos pueden estar, los mamás y los papás, los cuidadores que nos están escuchando hoy día, que de alguna forma le han pedido que le hagan un diagnóstico desde el colegio, porque al estudiante o a la estudiante le ha costado, digamos,
poder atender, digamos, en una sala de clase, porque tiene una atención lábil, vamos a decir, que se distrae. Y te quería preguntar concretamente si estáis de acuerdo en que la atención o la capacidad para poder atender, leer o centrarnos en una tarea se ha disminuido. Si es así o no, ¿cuál sería como la atribución? ¿A qué lo atribuyes que eso ocurra? Y de alguna forma, la misma pregunta, parece, y de alguna forma relacionarlo con lo que está ocurriendo en la escolaridad. Disculpa la pregunta de tesis. ¿Y cuánto tenemos? ¿15 minutos? No sé, Ah, bueno. y en 2 minutos, por favor. Ya, vamos, no me río tanto porque quito segundos de respuesta. Ya, si estoy de acuerdo con que la atención se ha reducido, por supuesto, pero eso tiene explicación. ¿Por qué? El cerebro es un músculo. Tú querías tener caluga, tenés que comer sano y ir al gimnasio. No quiero. Es simple. Y si tú vas al gimnasio una vez a la semana y te haces los 1000 abdominales y quedas adolorido y sientes que, vamos campeón, lo hiciste, no vayas a sacar caluga. No vas a tener tu cuerpo de verano y bikini perfecto, zunga. No va a pasar. ¿Me entiendes? El cerebro también funciona en respuesta a los estímulos y de hecho es como súper evolución, es como de evolución lo que te estoy diciendo, ¿no? Como que se va adaptando al entorno, como a lo que vamos necesitando. Lo que no usa se pierde o queda ahí como adormecido y cuesta después como volver a sacarlo, ¿ya? Los músculos tienen memoria, el cerebro funciona igual. Entonces, gracias al tema de la tecnología, estamos generando cerebros adictos, donde tú necesitas hacer algo y ser estimulado al tiro. O sea, tú subís una foto y necesitáis los likes. O sea, no sé si te han llegado, yo tengo pacientes que sí se deprimen porque nadie los mira, ¿no? O no les dan like a las fotos, o porque la Sí, de todas foto maneras. es súper común, no es una situación aislada. Por lo tanto, sí todo está siendo súper inmediato. Nosotros, si nos gustaba un niño o una niña, teníamos que esperar sentado al lado del teléfono a ver si nos llamaran y que ni te pararas, te fueras a comprar el pan y te llamaran en ese rato. No había nada que hacer. Eso era la capacidad de esperar. Teníamos que esperar. Teníamos citas y no teníais cómo avisar si llegabais tarde. Así es. O- Te quedáis plantado, si te dejan plantado nomás. y tenías que aguantarte las ideas Una y todo. hora. Yo Y esperé una hora, hora y ¿verdad? media esperando. Ahora no, pues si te mandáis un mensaje y no te responden, te dejan el visto, colapso, pues. Me dejaron el visto, es como el insulto, porque no respondiste al tiro. O porque el teléfono está desconectado y no aparecen los dos vistos, aparece solo uno, me bloquearon. Entonces, estamos educando cerebros inmediatos, no estamos yendo al gimnasio. ¿Sí? Eso es como para darte la explicación a la pregunta larga de manera corta. Con esa analogía se entiende súper Claro, bien. educando cerebros inmediatos. ¿Ah? Exactamente. Entonces no estamos, por ejemplo, si algo nos aburre, lo dejamos, pues si tenemos 5000 estímulos más a los que poner atención y son más atractivos. Oye, Tú mira, en estás el al tercer lado bloque, y estás con el aparatito ahí, mira, ¿no? en el tercer bloque te voy a pedir que podamos hablar de cómo estimular o qué ejercicios podemos hacer, digamos, para estimular el cerebro, pero te quería preguntar, volver un poquito al diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnósticos se pueden hacer o cuáles son los que recurrentemente te están pidiendo los cuidadores, los papás, las mamás o las personas? ¿Qué está ocurriendo hoy en día en este tiempo pandémico? ¿Cómo has percibido tú todo esto? Lo más común que estoy recibiendo es sospecha de déficit atencional, porque con el tema de la realidad virtual es evidente. Si alguien, o sea, no vas a tener duda, no va a haber duda, es una cuestión así. Si alguien tiene déficit atencional, con esto de las gafas se ve al tiro en una sesión, ¿no? Por supuesto con la historia clínica. Entonces lo más común es el déficit de atención, temas de control de impulsos y dificultades de aprendizaje, especialmente en personas que son súper responsables, esmeradas y qué sé yo, y como que no logran con matemáticas, no va. No pueden con un ramo, y es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? Si estudio y me va mal. Entonces, después de que pasaron, esto es después que se dan 1000 vueltas, ¿no? Por supuesto, no es como al tiro.
Eso es lo común con los jóvenes y adolescentes. Universitarios tengo muy pocos y normalmente son personas que están en procesos que tienen otro diagnóstico, comorbilidad, tienen otro diagnóstico neurológico asociado, y en adultos ya normalmente también el problema es de atención y memoria, y los neurólogos los envían para ver si es que están en condiciones, por ejemplo, de vivir solos, si es que están en condiciones de seguir siendo autónomos, si es que hay algún proceso de deterioro cognitivo también, porque la evaluación neuropsicológica tiene criterios objetivos, entonces te sirve para evaluar preintervención, postintervención, ya sea con terapeuta, ya sea con el colegio, ya sea con los padres, con medicamentos o quirúrgicos. Entonces tú puedes evaluar con números, con gráficos, de manera específica, cuáles son los cambios en 6 meses, cuáles fueron los cambios en un año, en varios años. Y yo tengo varios pacientes, fíjate que vamos evaluando así y vamos viendo, bueno, esta estrategia no está funcionando, tenemos que cambiar a otra. O esto está siendo altamente eficiente. ¿Por qué? Porque subiste 200 puntos en tal y cual cosa. ¿Sí? Es bien, es bien bueno porque de alguna forma permite hacer como también una valoración de cómo va una línea de tratamiento, y también tiene harto valor porque puede objetivizar el cambio o no, y al mismo tiempo lo que tengo que implementar como cambio. Entonces, creo que es una tremenda herramienta, digamos, evaluativa. ¿Cómo se responde frente a esta tecnología? ¿Cuál es, porque yo imagino que, como conversábamos en el entretiempo, digamos, de la resistencia de muchas veces que se tiene con la tecnología o con ciertas herramientas innovadoras? Me parece que tenemos que ir a una pausa comercial y No, seguimos luego. todavía nos quedan 2 minutitos, Todavía nos quedan dos no. minutitos, vamos a la pausa. Pucha, ha sido bien difícil, la verdad. Me siento como un stalker de la neuropsicología. Lo que pasa es cuando uno es pionero en algo, parece, y yo veo un poco eso, porque en verdad no conozco muchas personas, o de hecho eres la única persona que conozco, me conozco muchos psicólogos, muchos, que hace este tipo de trabajo. Entonces, pareciera, Claudia, que el trabajo de pionero siempre es un trabajo más solitario y es un trabajo que muchas veces se rema contra la corriente. Pero bueno, Sí, ¿te mira, parece si seguimos el próximo bloque? Porque parece que ya no, ya estamos al cierre. Vamos a seguir con activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica del Paraíso. Vamos a seguir conversando de la neuropsicología clínica, y recordarles que pueden visitarnos en la página www.sabiasalud.cl, sabiasalud.cl, y en menos de un clic poder conversar con nosotros para poder tomar algunos de los servicios que tenemos en el área de la psicología, la psiquiatría, eh, y el coach también, entre otros servicios que tenemos. Nos vemos en el próximo bloque. Y aquí estamos en el tercer bloque de Activamente, en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos conversando con la neuropsicóloga Claudia Salas, digamos, de la neuropsicología clínica, diagnóstico, los alcances y todo, digamos, las herramientas tecnológicas que Claudia, digamos, utiliza en su diagnóstico y en su trabajo. Claudia, quedamos pendientes con algo. ¿Qué te había preguntado acerca de un poco los diagnósticos, de la funcionalidad de los diagnósticos, cómo se realizan los diagnósticos? Habíamos estado conversando también qué es lo que había llegado más como consulta en pandemia, y tú me dijiste que el trastorno de déficit atencional, y un poco estábamos hablando de un poco la resistencia que se podía provocar muchas veces con esta nueva herramienta. Ahí me enchufé, me vino toda la sinapsis. súper difícil. Ha sido súper difícil, en verdad, porque yo desde el 2012, 2013, tomé así como la decisión arriesgada de perfilarme como neuropsicóloga, entonces recibir menos casos de psicoterapia, que igual hoy día ya lo estoy haciendo porque estoy dedicada 100% a la consulta, pero en ese entonces trabajaba también en el servicio público, entonces hay una decisión arriesgada, por supuesto, con las consecuencias económicas no tan favorables en ese entonces, para poder ir perfilándome en el área.
Hoy día, por supuesto, todo eso tiene sentido, pero en estos primeros años fue súper difícil porque hay una resistencia al cambio súper importante y se tienen a ver estas ideas como más bien de negocio, ¿no? Sin embargo, por suerte, los médicos se forman bastante en el extranjero, tienen intercambios, ¿no es cierto? Van a otras universidades y desde el área médica, los más jóvenes, los profesionales más jóvenes, innovadores, ellos ya vienen con estas ideas porque han visitado clínicas en Estados Unidos, en diferentes partes de Estados Unidos, donde esto se usa dentro de la práctica habitual, ¿no? Aquí no, aquí no. De hecho, yo salí de un servicio público porque no era posible que yo hiciera neuropsicología en ese espacio. Entonces también renuncié, ¿no? Como por otras cosas también, obvio. Eh, pero no era posible hacer esto que a mí me parecía tan relevante. Y ahí seguí como la vida independiente y ahí ha tenido que ser muy boca a boca. Muy, porque, por ejemplo, me pasó que estaba en un centro de alto prestigio y la directora me decía, no es posible, vuelve, no uses realidad virtual, no uses esto, vuelve a papel y lápiz. ¿Por qué? Porque aquí un paciente entra y no sale. Y contigo se va muy rápido. Nosotros somos de la línea clásica, no queremos este tipo de trabajo. Y esto ha sido explícito. Entonces yo digo, no, porque esto es una práctica ética. Yo sabiendo que existen cosas mejores, no le puedo ofrecer algo peor al paciente. Entonces me niego y me voy, ¿no? Así que así ha sido duro, ha sido súper duro y muy de paciente a paciente. Ahora ya hay médicos de otras regiones, incluso que me derivan pacientes, pero ha sido muy desde la experiencia, sin ninguna difusión, eh, nada, así como muy a la vida y Muy creyendo firme, orgánicamente, como decimos nosotros, un crecimiento orgánico. ¿Ah? y creyendo que definitivamente esto es algo que beneficia a las personas, da Parece una que línea. es una herramienta eficiente, parece. O sea, entendiendo la eficiencia, cómo todo aquel proceso que demora menos tiempo en entregar un resultado. Además, por ejemplo, hay otros pacientes que llegan con cuadros depresivos severos, ¿no? Esta niña tiene problemas de aprendizaje, educación especial, pie, no sé qué, y los evalúo así depresivos como están. Los evalúo y tienen como el cerebro de un BMW, ¿cachai? Como está en tu peor momento y tu cerebro funciona increíble. Entonces, eso es súper reparador. Es muy reparador. Entonces decir aquí tiene que ver con el estilo educativo, tiene que ver con el hábito, tiene que ver con la familia, pero tu Oye, cerebro está perfecto. mira, te voy a hablar de mi casa, ¿no? A ver si me podía. Mira, porque es que me estimula mucho esta conversación. Y fíjate que yo desarrollé la memoria auditiva escuchando consultantes. De tanto escuchar, que hoy en día escucho frases completas o miro cosas, escucho y me queda me queda todo el campo de impresionante. Cosa que no me ocurría, digamos, antes. De hecho, creo que desarrollé más la memoria auditiva que la memoria, soy visual yo, soy visual para aprender. Mira, Y hago harto esquema, pero complementé con esta. Y creo que esta vez me juega mejor pasar, digamos, para poder adquirir. Entonces, ¿qué ocurrió en mi caso? Las personas pueden aprender, pueden desarrollarse cognitivamente independientemente de lo que les toque pasar. Necesitamos de disciplina para eso. Yo lo hice como por necesidad y por accidente, no porque lo hiciera, digamos, conscientemente. ¿Qué opinas tú de eso? Porque me queda dando vuelta esto que migra, esto que se puede desarrollar, esto que del cerebro como un músculo que si lo dejamos abandonado, digamos, se atrofia, digamos, y si lo volvemos a encantar, vuelve, digamos, a desarrollarse. También me está dando vuelta mucho esto de hacer cosas nuevas para rutas y cosas nuevas para estimular el cerebro, así que de ahora en adelante me voy a venir por otro camino y le voy a decir a mi papá sí, que utilice otros caminos para irse para la casa. mira, cuestiones tan simples. Yo me acuerdo cuando hacía clase en la universidad, le decía a los pacientes, a los alumnos, laven la losa con la otra mano. Cuestiones súper simples. Lávate los dientes con la mano contraria a la que usas habitualmente. Toma otros caminos para llegar a tu casa. Cocina con lo que encontré en el refrigerador. Si te falta un ingrediente, busca con qué.
Así como, Sí, por supuesto. Oye, ¿sabes que, que es tan estimulante esta conversa? Porque fíjate que en eso de los ingredientes, la cocina y el neuromarketing, nosotros bueno, en conjunto con Sabe Salud y Gonzalo Brusco, digamos que está en el suite, hemos leído algunos experimentos de neuromarketing o de neurociencia con respecto al alimento. Entonces, a ver si tú podías explicar bien esto, porque han servido un plato, por ejemplo, un plato de pescado en un plato blanco, y el mismo pescado lo han servido en un plato azul, y el plato azul, el cerebro algo le pasa que lo siente más rico, y si eso está acompañado con otros estímulos, como una buena música de mar, y estáis mirando el mar, y estáis comiendo con algo agradable, ya parece que la experiencia es súper sublime, y la apreciación del momento es muy potente frente al otro. mira, es tan magnífico que es macabro. ¿Cómo así? Porque el neuromarketing ya conoce el cerebro. Por ejemplo, los desarrolladores de Google, de Facebook, de todas estas redes sociales, algunos de sus accionistas han presentado como oposición total a estas prácticas porque se le vende al cerebro, no a la persona. La persona compró antes de saber. Así es de macabro. Por lo tanto, de pronto tú no sentís, ¿por qué de pronto estás ahí tranquilo y te dan unas ganas de una Coca-Cola? O de pronto la necesidad compulsiva de una camisa del estilo de no sé qué de lino, porque viene el verano. ¿De dónde? Tú decís, ¿cómo? O de pronto te das cuenta que estás acelerado en el súper. Escucha la música que está sonando, porque ponen la música para que vayáis más rápido y haya más flujo de gente, y otro que a veces cuando hay menos público que vayan más lento para que consuman más. Ahora entiendo lo macabro. Por ejemplo, los restaurantes, las grandes cadenas de restaurantes, usan el color rojo y el amarillo porque son los que te abren el apetito. McDonald's, Burger King, Fridays, ¿cachai? Porque te abre el apetito. Esos colores te dan ganas de comer de manera más compulsiva. Así es. Los colores neutros no te sirven porque te dan calma y la calma no te da ganas de ¿Y consumir. cómo eso que el cerebro capta? ¿Cómo se da como ese proceso? Entonces, Salva, te invito a que esta pregunta que me acabas de hacer la podemos conversar en otro momento porque es súper interesante, pero nos vamos a ir para otro lado. Volvamos a la neuroplasticidad, entonces. Volvamos, porque así nos vamos, nosotros nos vamos. Ya. Correcto. Tú me dices, ¿cómo hice esto? De que antes era principalmente visual y ahora tengo mi memoria auditiva totalmente desarrollada. Necesitamos tener disciplina, pasa de manera aleatoria, ambas. En el cerebro casi siempre es esto y lo otro. Por supuesto, si tú pones disciplina, es como, a mí me gusta pensar como esto, cuando llueve, caminos de tierra que cuando cae el agua se hacen profundos, profundos, a veces hasta te cuesta pasar en el auto de lo profundo que son las grietas, ¿no? Así pasa con el aprendizaje. Si tú repites, la repetición es un criterio base para generar aprendizaje. Si tú repites, esa huella en tu cerebro se hace más profunda. Si es con disciplina, por supuesto que se va a hacer de manera más ordenada y a lo mejor vas a tener resultados antes de tiempo. Por supuesto, porque lo vais a estar haciendo todos los días, 2, 3 veces al día. De hecho, eso para mí es uno de los criterios fundamentales en terapia, donde yo ya no estoy trabajando tanto con niños muy pequeños, porque es muy bonita la experiencia de venir con la psicóloga, que es simpática la Claudia, me cae súper bien, pero resulta que me ven una vez a la semana 45 minutos. Quienes tienen que hacer la repetición de los aprendizajes y de ciertas pautas y abrir nuevos caminos son las personas que están todos los días. Correcto. Repetición, repetición, repetición. Y ahí tú ves resultados súper eficientes en muy poco tiempo. O sea, en 2 semanas tú puedes ver un impacto súper importante cuando tú diriges la intervención para allá, vamos. Y ahí es muy potente. Pero si tú lo haces de manera aleatoria, a través del tiempo, por supuesto que también va a haber huella. Pero Pero más lento. imagina este camino de agua, estas rutas de campo, cuando uno va como para las zonas rurales, ¿no? Es como si fuera así, como si siempre pasara el agua por un lado, ¿cómo va a ser la grieta? Imagínate que eso pasa por diferentes lados. Igual el agua va a pasar, igual va a haber grietas, pero claramente van a tener otra intensidad que si todo estuviera dirigido hacia una parte. Perfecto. Mira, bien como interesante esto de que de alguna forma lo que llaman los maestros antiguos
normalista el machaqueo, del O machaque, sea, de esto de repetir muchas veces algo. Y me acuerdo de una frase, la práctica es el maestro también, pues, o sea, también es también como bien relacionado, pero lo que estamos hablando me hace mucho sentido que la repetición de una actividad va generando una huella profunda en nosotros, que después es más fácil poder activar para poder volver a hacerlo de nuevo, ¿ya? sí, hay una cuestión que me encanta decirle a los pacientes, como hay algo que se llaman, tú lo podrías llamar programación neurolingüística, neuroprogramación, si te querís poner místico, afirmaciones, decretos, una oración, el rosario, o sea, estas prácticas son antiguas, o sea, la gente sabía que repetir funciona. Y tú puedes manejar masas a través de la repetición, porque tenemos en la sociedad himnos nacionales, la frase de tal país, el grito de guerra de los grupos. Tenemos, ¿cachai? Algo se repite tanto, como el cerebro no reconoce la realidad de la imaginación, se repite tanto que se convierte real. Por eso es tan importante no contarse tanta mierda, por decirlo así, porque Bien te la crees, dicho, porque te bien la crees. dicho, bien dicho. Eso te quería preguntar porque muchas veces, y me hace mucho sentido lo que estás diciendo, muchas veces nosotros nos podemos hablar mal, o a veces en momentos de enojo, podemos decirnos malas cosas a nosotros. Entonces, yo me voy imaginando que en esta explicación que tú nos estás entregando, entre más yo me repita esto malo, después lo convierto en una realidad para mí, con todas las consecuencias que esto puede traer. Pues entonces, me gustaría ya ir para ir como haciendo como el cierre. ¿Qué opináis de esto y cómo podríamos estimular buenas prácticas también? O sea, mira, yo a algunos pacientes les digo directamente, vi, no sé, estoy hermosa, me veo increíble, qué mujer esta que estoy mirando frente al espejo. No me interesa si es verdad o mentira, miéntete. Tú dilo, tú solo dilo. Y dilo al día siguiente, y dilo de nuevo. Y va a haber un día en donde ya es parte de ti. Y es cuestión de pensarlo en términos de logos, de canciones, o por ejemplo, si estáis como muy mal, escuchar canciones Oye, eso, que te hagan bien, que te resuenen, que sean frases que repites una y otra vez, porque excelente, incorporas como tu... excelente, excelente. Ahora entiendo, ahora tengo el fundamento, porque yo experimento mucho bienestar cuando escucho música, o sea, cuando me siento mal, y lo tengo como una práctica extendida con mis consultantes, de hacernos playlists y hacernos música para ciertos momentos de agenciamiento emocional, o para ciertos momentos que tenemos que traer la tranquilidad, o tenemos que activarnos, o tenemos que hacer alguna cosa. Trabajo los playlists. Ahora, ahora ya tengo la explicación ya de por qué tiene, tiene este efecto terapéutico tan potente. Claudia, qué más podríamos decirle ya al cierre? ¿Qué, qué nos podríamos decir cuando nos levantamos para estimular nuestra autoestima desde la neuropsicología? Y con Es esto que vamos depende de cerrando. cómo tengáis la autoestima, porque si la tenéis como muy arriba hay que bajarla. Las personas que las tienen baja para no convertirnos en narcisistas. Si la tenéis muy arriba no te digáis nada, por favor. Yo creo que ahí nuevamente vamos a la individualidad, que no hay frases estándar. Pero si uno sabe o intuye o siente lo que te hace bien. Entonces, para algunas personas va a decir, te veis súper mina, y para otras va a decir, qué mujer más fuerte eres hoy. Hoy día tú puedes, hoy día no aceptas un no, por ejemplo. Anda ello. Y cada uno, pero eso tiene que ser de acuerdo a tu momento, a tu etapa, a lo que te resuene, pero sobre todo sacar la cabeza de la mierda y empezar a ver lo que sí querís, ¿cachai? Como, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me hace bien? Hoy día me hace bien sentirme bien, ponerme tacones. ¡Qué bien! ¿No? Vale, bien, súper bien también. Entonces creo que ahí sintonizar con uno y al principio se va a notar raro, se va a sentir muy extraño, se va a sentir que es una mentira y sí, en ese momento lo es y está bien. Bien, bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Claudia, digamos, por el hermoso programa de hoy, que seguramente, digamos, va a ayudar mucho y va
a informar bastante acerca de este tema tan interesante de la neuropsicología clínica, las evaluaciones, etcétera. Y nos vamos con un tema. ¿Y con qué te vas, Me Laura? voy con que te dije que me sentía como un stalker. Con la neuropsicología nos vamos con Blondie, por supuesto. Y añorando esos momentos de máscara. One Way or Another. Ah, muy buen tema, muy buen tema. Nos vemos la próxima semana en Activamente. Nos vemos, Alba. Chao, Gonzalo. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.